La novia que esperó la cosecha para cobrar la deuda, el polvo del camino, se levantaba con cada paso del caballo, dibujando nubes doradas bajo el sol implacable de septiembre. Salamanca, en el corazón del Bajío guanajuatense, era tierra de promesas verdes que se convertían en oro con cada cosecha. Las haciendas se extendían desde las orillas del río Lerma hasta donde alcanzaba la vista. Campos interminables de trigo y maíz que alimentaban no solo a Guanajuato, sino a medio país. Pero en 1891, las promesas de los hombres valían menos que el trigo seco que crujía bajo las botas de los trabajadores. Catalina Mendoza tenía 23 años cuando dejó de ser la novia de Rodrigo Villarreal para convertirse en algo mucho más peligroso. Una mujer con una deuda pendiente. La habían visto esa mañana en la plaza principal, con su vestido de novia amarillento por el tiempo, caminando entre los vendedores de maíz y chile como si fuera un día cualquiera. Nadie se atrevió a hablarle. Los comerciantes apartaban la mirada cuando pasaba. Las mujeres se persignaban discretamente. Los niños dejaban de jugar para observarla con ojos grandes y asustados. Todos recordaban lo que había pasado 3 años atrás, y todos sabían que una mujer despechada en el Bajío era más peligrosa que una tormenta de granizo en tiempo de cosecha. El mercado olía a cilantro fresco, a chiles secos colgando en ristras, a tortillas recién hechas en los comales de barro. Las vendedoras pregonaban sus mercancías con voces cantarinas que se mezclaban con el cacareo de las gallinas y el rebuznar de los burros cargados con leña. Era un día normal en Salamanca, excepto por la presencia de esa mujer vestida de blanco que caminaba como sonámbula entre los puestos, tocando ocasionalmente una mazorca de maíz, examinando los chiles como si buscara algo que nadie más podía ver. La historia comenzó en 1888, cuando Rodrigo era el hijo mayor de don Esteban Villarreal, dueño de las tierras más fértiles entre Salamanca y Irapuato. Los Villarreal habían llegado a Guanajuato durante la época colonial, cuando España todavía mandaba y los criollos construían fortunas con plata y agricultura. Durante generaciones habían acumulado tierras, comprando parcelas a familias arruinadas por las malas cosechas o las deudas de juego. Para 1888, don Esteban controlaba más de 2.000 hectáreas de tierra fértil, regada por canales que sus abuelos habían construido desviando agua del Lerma. Era un hombre duro, curtido por el sol y endurecido por décadas de negociar con banqueros, peones y comerciantes que intentaban engañarlo. Catalina era hija de Manuel Mendoza, un carpintero respetado cuyas manos habían construido la mitad de los techos del pueblo. Don Manuel era conocido por su trabajo meticuloso y su honestidad inquebrantable. Cuando prometía entregar un trabajo para cierta fecha, lo entregaba. Cuando cotizaba un precio, ese era el precio final, sin sorpresas ni aumentos de último momento. Su taller estaba en la calle Real, justo frente a la parroquia de San Bartolomé, y siempre olía a madera fresca, a barniz y al sudor honesto del trabajo bien hecho. No eran ricos, pero tampoco pobres. Tenían dignidad, y eso en aquellos tiempos valía más que el oro que se seguía sacando de las minas de la luz. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal y que nos contaras en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo estas historias que rescatan la memoria de nuestro México. Ahora sí, continuemos con la historia de Catalina y su deuda. Rodrigo había cortejado a Catalina durante 2 años completos, cada domingo sin falta, después de la misa de 11. La primera vez que se fijó en ella fue durante la fiesta de San Bartolomé, en agosto de 1886. Catalina tenía entonces 19 años y ayudaba a su padre a vender los pequeños nichos de madera
que fabricaban para las familias que querían guardar estampas de santos en sus casas. Llevaba un rebozo azul que hacía juego con sus ojos, y cuando sonreía se le formaban hoyuelos en las mejillas que hacían que Rodrigo olvidara hasta su propio nombre. Ese día, Rodrigo compró 3 nichos que no necesitaba solo para tener excusa de hablar con ella. Le preguntó sobre la madera que usaban, sobre el proceso de barnizado, sobre cualquier cosa que se le ocurriera para prolongar la conversación. Don Manuel observaba desde cierta distancia, reconociendo inmediatamente las intenciones del muchacho. Era el hijo de don Esteban Villarreal, y aunque los Villarreal tenían reputación de ser duros en los negocios, no eran deshonestos. Manuel decidió permitir que las cosas siguieran su curso natural. Los domingos siguientes, Rodrigo llegaba puntual a misa, siempre con flores de bugambilia que robaba del jardín de su madre, doña Inés. Las bugambilias del jardín de los Villarreal eran famosas en todo Salamanca, con flores tan rojas que parecían gotas de sangre contra el blanco de las paredes de la hacienda. Doña Inés sabía perfectamente que su hijo estaba robando sus flores, pero hacía la vista gorda porque secretamente aprobaba el cortejo. Había conocido a Catalina en el mercado varias veces y le parecía una muchacha decente, trabajadora, el tipo de mujer que haría una buena esposa para un hacendado. Rodrigo le prometía a Catalina una casa grande con portal amplio donde podrían sentarse a ver los atardeceres, hijos sanos que heredarían las tierras, una vida sin las privaciones que ella había conocido. Le hablaba de sembrar no solo trigo, sino también árboles frutales, de tener gallinas y vacas, de construir un horno de barro donde ella podría hacer el mejor pan de la región. Le describía un futuro tan brillante que Catalina no podía evitar soñar con él cada noche antes de dormir. Don Esteban no veía con buenos ojos el romance. Su hijo podía aspirar a una familia con más tierras, más conexiones, quizás la hija de algún minero rico de Guanajuato capital, o la sobrina de algún comerciante importante de León. Los Mendoza eran gente decente, sí, pero un carpintero no podía compararse con un hacendado. Sin embargo, Rodrigo era terco como mula en lodo, una característica que había heredado directamente de su padre. «Padre, la amo», decía Rodrigo cada vez que el viejo intentaba disuadirlo, generalmente durante las cenas del domingo, cuando toda la familia se reunía. «Y ella me ama. El amor construye más que el dinero. Usted mismo me lo enseñó cuando me contaba cómo conoció a mi madre». Don Esteban gruñía y se servía más pulque del cántaro de barro que siempre tenía a mano. Sabía que su hijo tenía razón en parte. Él mismo había elegido a doña Inés contra los deseos de su propio padre, quien quería que se casara con una prima lejana para mantener las tierras en la familia. Pero doña Inés había demostrado ser una esposa ejemplar. Había dado a luz 5 hijos sanos, aunque solo 3 sobrevivieron la infancia, y había administrado la casa grande con eficiencia y cariño. Quizás Catalina podría hacer lo mismo. Al final, después de meses de discusiones que a veces se extendían hasta la madrugada, don Esteban cedió. En mayo de 1890, durante la fiesta de la Santa Cruz, cuando todo el pueblo celebraba con danzas y procesiones, se fijó oficialmente la fecha de la boda para septiembre del año siguiente. Se escogió ese mes porque sería después de la cosecha grande, cuando las finanzas de la familia estarían más fuertes y podrían celebrar como correspondía. Había que esperar a que los graneros estuvieran llenos y las cuentas del banco mostraran números negros. Una boda de la familia Villarreal no podía ser un asunto modesto. Sería un evento que la gente recordaría durante años. Catalina aceptó la espera sin quejarse. Un año no era nada cuando tenías toda una vida por delante, cuando podías imaginarte despertando cada mañana junto al hombre que amabas, criando hijos en una casa llena de risas y el olor a comida casera. Además, el año le daría tiempo para preparar su ajuar,
para aprender de las mujeres mayores los secretos de ser una buena esposa, para soñar y planear hasta el más mínimo detalle de su nueva vida. El padre de Catalina, don Manuel, comenzó inmediatamente a ahorrar para la boda. Cada peso que ganaba con su carpintería lo guardaba en una lata de galletas escondida detrás de las vigas del taller. Rechazó trabajos que hubieran sido lucrativos, pero que lo habrían alejado de Salamanca por semanas. Quería estar presente para su hija durante este año de preparación. Quería asegurarse de que todo saliera perfecto. En diciembre de ese año, don Manuel viajó hasta Celaya para comprar la tela del vestido de novia. No cualquier tela servía. Tenía que ser satín de la mejor calidad, blanco como la leche fresca, suave como la piel de un bebé. Encontró lo que buscaba en la tienda de un libanés que había llegado a México huyendo de las guerras en su tierra y que ahora comerciaba con telas traídas de Europa. El precio era alto, casi el equivalente a 2 meses de trabajo, pero don Manuel pagó sin regatear. Su hija merecía lo mejor. También contrató a don Jesús Montoya, el mejor músico de Salamanca, famoso por tocar el violín de una manera que hacía llorar hasta a los hombres más duros. Don Jesús había tocado en las bodas de las familias más importantes, e incluso una vez había ido hasta Guanajuato capital para tocar en la boda de la sobrina del gobernador. Su presencia en una boda era señal de prestigio y buen gusto. Para pagar el banquete, don Manuel vendió 2 de sus mejores herramientas. Un cepillo alemán que había comprado años atrás con sus primeros ahorros y una sierra de precisión que había heredado de su padre. Estas herramientas eran casi parte de su cuerpo, extensiones de sus manos que conocían cada tipo de madera, cada ángulo de corte. Venderlas era como vender pedazos de su alma, pero lo hizo sin dudarlo, porque el amor por su hija era más fuerte que el apego a cualquier objeto material. «Hija», le dijo a Catalina una tarde de febrero, mientras cosían juntos las sábanas del matrimonio, sentados en el patio de la casa bajo la sombra de un níspero. «Tu madre, que en paz descanse, hubiera querido verte así de feliz. Ella siempre decía que el día de la boda de una hija era el día más importante en la vida de un padre, incluso más que su propia boda». Catalina sonreía mientras bordaba iniciales en las fundas de almohada, C y R, entrelazadas con hilo dorado que había comprado específicamente para este propósito. Cada puntada era un pequeño rezo, cada letra una promesa de amor eterno. Soñaba con hijos de ojos oscuros como los de Rodrigo, con una cocina llena de olores a mole y pan recién hecho, con tardes tranquilas en el portal de su casa viendo crecer el maíz, mientras sus hijos jugaban en el patio. Las amigas de Catalina la ayudaban con los preparativos. Formaban un círculo de costura los jueves por la tarde en la casa de doña Gertrudis, la partera del pueblo que había traído al mundo a casi todos los niños de Salamanca en las últimas 3 décadas. Mientras cosían manteles y servilletas, compartían consejos sobre el matrimonio, sobre cómo manejar a los hombres, sobre los remedios caseros para todo tipo de males. Era una tradición que se repetía con cada boda, un ritual de iniciación donde las mujeres mayores transmitían su sabiduría a las más jóvenes. «El secreto de un matrimonio feliz», decía doña Gertrudis mientras sus manos arrugadas movían la aguja con sorprendente velocidad, «es nunca irse a dormir enojados. Discutan todo lo que quieran durante el día, pero cuando llegue la noche, hagan las paces. La cama matrimonial es sagrada, no puede tener rencores». Catalina escuchaba atentamente, memorizando cada consejo, cada historia. Quería ser la mejor esposa posible. Quería que Rodrigo nunca se arrepintiera de haberla elegido a ella entre todas las muchachas de Salamanca que seguramente habrían estado encantadas de casarse con el hijo mayor de don Esteban Villarreal.
Pero entonces llegó junio de 1891, y con él llegó Sofía Ibarra, y todo el futuro cuidadosamente planeado de Catalina comenzó a desmoronarse como adobe bajo la lluvia. Sofía era prima de la familia Villarreal por parte de madre, una conexión familiar que don Esteban había mencionado ocasionalmente, pero que nadie en Salamanca conocía personalmente. Había sido criada en la Ciudad de México por una tía viuda que tenía conexiones en la alta sociedad capitalina. Sofía había asistido a un colegio francés, hablaba un poco de inglés, tocaba el piano y conocía las últimas modas europeas. Tenía 19 años, piel clara que protegía religiosamente del sol con sombrillas importadas de París y ojos azul claro que sabían exactamente cómo mirar a un hombre para hacerlo sentir importante. Había llegado a Salamanca para pasar el verano, oficialmente para escapar del calor capitalino y visitar a la familia, pero extraoficialmente para alejarse de un escándalo amoroso del que nadie hablaba abiertamente, pero todos conocían los detalles susurrados. Algo sobre un teniente del ejército, una promesa de matrimonio rota y una familia furiosa. Los detalles exactos variaban según quién contara la historia, pero todos coincidían en que Sofía necesitaba desaparecer de la Ciudad de México por un tiempo, hasta que el escándalo se calmara y la gente encontrara algo nuevo de qué hablar. La primera vez que Rodrigo la vio fue en la hacienda familiar durante una cena del domingo. La familia completa estaba reunida. Don Esteban en la cabecera de la mesa, doña Inés a su derecha, los hijos menores parloteando sobre sus cosas, y de repente esta aparición en azul Francia que hacía que todo lo demás pareciera gris y sin importancia. Sofía llevaba un vestido que debió haber costado más que todo el ajuar de Catalina junto. El azul hacía juego perfectamente con sus ojos, y el corte era moderno, siguiendo las líneas que estaban de moda en Europa. Su cabello estaba recogido en un estilo elaborado que debió haber requerido horas de trabajo, con pequeños rizos enmarcando su rostro. Usaba un perfume francés que olía a flores que no crecían en México, un aroma exótico y embriagador que permanecía en el aire mucho después de que ella se moviera. Cuando hablaba de la ciudad, del Teatro Arbeu, donde había visto óperas italianas, de los bailes en el Palacio Nacional, donde había bailado vals con oficiales del ejército y hijos de familiarios, Rodrigo la escuchaba como quien escucha música celestial. Ella describía un mundo que él apenas podía imaginar. Un mundo de luces eléctricas y tranvías, de restaurantes elegantes y conversaciones cultas sobre literatura y política. En México hay tanto que ver, decía Sofía, jugueteando con su abanico de nácar, mientras tomaba pequeños sorbos de vino que don Esteban había mandado traer especialmente para la ocasión. Los hombres de allá saben apreciar lo fino, lo culto. Han viajado a Europa, algunos estudian en París o en Madrid, no como... Se detuvo delicadamente, pero el mensaje estaba claro. No como estos rancheros provincianos que solo piensan en cosechas y ganado, que huelen a tierra y sudor, que nunca han salido de Guanajuato y probablemente nunca saldrán. Rodrigo sintió algo incómodo en el pecho, como si Sofía hubiera puesto el dedo en una herida que no sabía que tenía. Toda su vida había sido el hijo del hacendado, el hombre de campo, el que sabía distinguir entre trigo de primera y de segunda con solo tocar las espigas. Era fuerte, podía trabajar 12 horas bajo el sol sin quejarse, conocía cada palmo de las tierras de su familia, pero nunca había leído un libro completo, nunca había estado en un teatro, nunca había usado un traje de 3 piezas ni bebido vino francés antes de esa noche. De repente, su vida en Salamanca le pareció pequeña y limitada. De repente, Catalina con su vestido de domingo y su olor a jabón de pueblo le pareció común. Era un pensamiento terrible, traicionero,
pero una vez que entró en su mente fue imposible sacarlo. Las semanas pasaron y Rodrigo empezó a visitar menos a Catalina. Primero fue un domingo, con la excusa de que había mucho trabajo en la hacienda preparando la tierra para la siembra de otoño. Luego fueron 2 domingos, luego 3. Mandaba recados con su hermano menor, Julio, un muchacho de 15 años que veía con tristeza cómo su hermano mayor se convertía en alguien que no reconocía. Rodrigo dice que tiene mucho trabajo, le explicaba Julio a Catalina sin poder sostenerle la mirada. Que la cosecha requiere atención constante, que pronto vendrá a visitarte. Catalina aceptaba los mensajes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, cosiendo su vestido de novia a la luz de las velas, confiando en las promesas que le habían hecho, creyendo que este era solo un momento difícil que pasaría pronto. El amor verdadero superaba cualquier obstáculo, ¿no? Eso le habían enseñado las canciones, las historias, las novenas que rezaba cada noche. Don Manuel no confiaba tanto. Había vivido suficientes años para saber que cuando un hombre empieza a alejarse, raramente regresa por su propia voluntad. Una tarde de julio, después de ver al joven Julio llevar otro mensaje escrito en papel barato, decidió que era hora de actuar. Se lavó la cara, se puso su mejor camisa y caminó hasta la hacienda de los Villarreal. El camino era largo, casi 1 hora a pie bajo el sol abrasador de julio. Don Manuel no tenía caballo propio y aunque podría haber pedido prestado uno, prefería caminar. El esfuerzo físico lo ayudaba a pensar, a preparar las palabras que diría. Cuando finalmente llegó a la hacienda, estaba empapado en sudor, pero con la mente clara. Lo recibió don Esteban en el portal, sentado en su silla favorita de cuero, bebiendo cerveza que mantenía fresca en una tina de agua con hielo traído desde las montañas. El viejo hacendado lo saludó con cortesía, pero sin entusiasmo, señalando una silla cercana e indicando a un sirviente que trajera otra cerveza. «Don Esteban», dijo Manuel, después de tomar un sorbo educado de la cerveza, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Vengo a hablar de mi hija y su hijo». «Ah, sí, la boda», respondió el hacendado sin mirarlo directamente a los ojos, un mal signo que Manuel reconoció inmediatamente. «Hay tiempo todavía. Septiembre está lejos». 3 meses no es lejos, don Esteban, y Rodrigo ya no visita a Catalina como antes. Las lenguas empiezan a moverse en el pueblo, la gente habla. Don Esteban se removió incómodo en su silla. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Había visto el cambio en su hijo desde que llegó Sofía. Había intentado hablar con Rodrigo, pero el muchacho se había vuelto terco y evasivo, 2 características peligrosas cuando se combinaban. «Los muchachos son así, don Manuel», dijo finalmente, tomando un largo trago de su cerveza. «Tienen sus cosas, sus dudas. Es normal antes de casarse. No se preocupe, hombre, todo saldrá bien». Pero Manuel no era tonto. Podía ver en los ojos del viejo que tampoco creía sus propias palabras. «Con todo respeto, don Esteban, yo no soy un hombre rico. He gastado todo lo que tenía en esa boda. Vendí herramientas que no puedo reemplazar, gasté ahorros de años. Si su hijo está teniendo dudas, necesito saberlo ahora, no 3 días antes de la ceremonia». Don Esteban suspiró profundamente, el suspiro de un hombre que sabe que se avecina una tormenta, pero no puede hacer nada para detenerla. «Hablaré con él. Le recordaré sus responsabilidades, sus promesas. Un Villarreal no rompe su palabra». Pero incluso, mientras decía estas palabras, ambos hombres sabían que la palabra de un Villarreal valía exactamente lo que convenía a la familia en ese momento. Y si Sofía Ibarra, con su dote considerable y sus conexiones en la capital, convenía más que Catalina Mendoza con su modesto ajuar y su padre carpintero, entonces las promesas podían olvidarse con la misma facilidad con que se habían hecho. Manuel se fue de la hacienda con el corazón pesado,
sabiendo que su visita probablemente no había servido de nada. Cuando llegó a casa, encontró a Catalina exactamente donde la había dejado, cosiendo el dobladillo de su vestido de novia con puntadas tan pequeñas y perfectas que parecían hechas por un hada. «¿Cómo te fue, papá?», preguntó ella sin levantar la vista de su trabajo. «Bien, mija. Todo saldrá bien». Pero ella supo por su tono que estaba mintiendo, del mismo modo que había sabido durante semanas que algo andaba mal con Rodrigo. Las mujeres siempre saben estas cosas. Tienen un sexto sentido para detectar cuando el amor de un hombre se está enfriando, cuando las promesas empiezan a evaporarse como rocío bajo el sol de la mañana. Pero todo no salió bien. Por supuesto que no. A finales de julio, después de 3 semanas de evitar el tema, después de 3 semanas de ver a Sofía cada vez que cerraba los ojos, después de 3 semanas de sentir que se estaba ahogando en una vida que de repente le parecía demasiado pequeña, Rodrigo finalmente reunió el coraje para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Llegó a la casa de los Mendoza en una tarde particularmente calurosa, cuando hasta los perros buscaban sombra y el aire parecía demasiado espeso para respirar. Llegó solo, sin las flores de bugambilia que solía traer, sin el brillo en los ojos que solía tener cuando venía a ver a Catalina. Sus manos estaban en los bolsillos y su mirada en el suelo, como un niño que sabe que está a punto de recibir un castigo. Catalina lo recibió en la sala, con su padre presente como exigía la decencia. Don Manuel se sentó en su silla favorita, la que había tallado él mismo décadas atrás cuando se casó con la madre de Catalina, y observó al joven con ojos que ya sabían lo que venía. «Catalina», comenzó Rodrigo, sin poder sostenerle la mirada, mirando en cambio un punto en la pared detrás de ella, «necesito hablar contigo». Ella supo inmediatamente que algo andaba mal. Una mujer siempre sabe cuando el amor de un hombre se ha enfriado. Es como sentir el cambio del viento antes de la tormenta, como notar el primer escalofrío que anuncia la fiebre. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo su rostro sereno, sus manos quietas en su regazo. «Habla», dijo ella, con voz más firme de lo que sentía, más firme de lo que tenía derecho a ser en ese momento. Rodrigo tomó aire como un hombre a punto de sumergirse en agua fría. «No puedo casarme contigo». Las palabras cayeron en la sala como piedras en un pozo, haciendo ondas que se expandían y expandían hasta llenar cada rincón del espacio. Don Manuel se puso de pie de inmediato, sus manos convirtiéndose en puños, su rostro enrojeciendo con furia contenida. Pero Catalina levantó una mano para detenerlo, un gesto pequeño pero firme que detuvo a su padre en seco. «¿Por qué?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Había visto a Sofía Ibarra en el mercado, había escuchado los chismes de las comadres, había sumado 2 más 2 y llegado a una conclusión inevitable. «Sofía y yo nos hemos enamorado», terminó Rodrigo, finalmente levantando la vista para encontrar los ojos de Catalina. «Mi padre está de acuerdo. Ella tiene una dote considerable y conexiones importantes en la capital. Su familia conoce al gobernador, tiene negocios en varios estados. Es lo mejor para mi familia, para nuestro futuro». El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito, más doloroso que cualquier golpe. Don Manuel apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos como hueso, hasta que sus uñas cortaron la piel de sus palmas. Pero Catalina permaneció sentada, perfectamente quieta, mirando fijamente al hombre que le había prometido una vida entera, al hombre con quien había soñado cada noche durante 3 años. «¿Y todo lo que me prometiste?», preguntó ella con voz tranquila, demasiado tranquila. El tipo de calma que precede a las peores tormentas. «¿Las palabras que me dijiste frente al altar de la Virgen de Guadalupe en la parroquia? ¿Los planes que hicimos juntos?
¿Los hijos que íbamos a tener? ¿La casa que íbamos a construir? Fui un tonto, murmuró Rodrigo, y por primera vez pareció genuinamente arrepentido, aunque no lo suficiente para cambiar de opinión. No sabía lo que quería. Pensé que sabía, pero Sofía me abrió los ojos. Hay un mundo más allá de Salamanca, Catalina, un mundo de cultura, de refinamiento, de oportunidades, un mundo que tú nunca podrías darme. Fue esa última frase la que rompió el dique que contenía la furia de don Manuel. Se lanzó contra Rodrigo con un grito que parecía salir de lo más profundo de su alma, un grito de padre humillado, de hombre traicionado, de carpintero honesto que había trabajado hasta sangrar los dedos para darle una boda digna a su hija. Pero Rodrigo era más joven y más fuerte. Trabajaba todos los días en los campos, levantaba sacos de grano, domaba caballos. Empujó a don Manuel hacia atrás con facilidad, mandándolo a tropezar contra su propia silla tallada. El viejo habría caído si Catalina no se hubiera interpuesto, sosteniendo a su padre con brazos que temblaban no de debilidad, sino de rabia contenida. Y fue entonces, en ese momento preciso, cuando algo cambió en los ojos de Catalina. Rodrigo lo vio y sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante. Era como si algo en ella se hubiera roto y al mismo tiempo se hubiera vuelto más duro, más afilado, más peligroso. Como el vidrio que se rompe y crea bordes que pueden cortar hasta el hueso. «Vete», le dijo ella a Rodrigo, su voz ahora tan fría que parecía congelar el aire mismo. «Vete antes de que mi padre te mate aquí mismo. Vete antes de que yo misma te mate». Rodrigo no esperó más. Salió de la casa sin mirar atrás, sus pasos rápidos y torpes como un hombre huyendo de un fantasma. Dejó tras de sí el olor a traición y promesas rotas, el sonido de un padre sollozando y una hija respirando con la precisión controlada de alguien que se niega a desmoronarse. Cuando la puerta se cerró, don Manuel se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos, y comenzó a llorar con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Era la primera vez que Catalina veía llorar a su padre desde el funeral de su madre 5 años atrás. «Mija, ese maldito, ese hijo de...» Gastamos todo lo que tenía ahorrado, las herramientas de mi padre que me dejó cuando murió, el dinero que guardaba para tu dote, los ahorros de años de trabajo, todo se fue en esa boda que nunca va a pasar. Estamos arruinados, mija, arruinados». Catalina no lloró. Se quedó parada junto a la ventana, viendo la tarde morir lentamente sobre Salamanca, viendo las sombras alargarse sobre el camino de tierra, viendo el futuro que había imaginado tan vívidamente disolverse como tinta en agua. Pero en lugar de tristeza, algo más duro y frío comenzó a crecer en su pecho. «No se preocupe, papá», dijo finalmente, su voz tan tranquila que era casi inhumana. «Recuperaremos cada peso, cada centavo que gastamos, cada herramienta que vendió, cada sueño que ese cobarde destruyó. Te lo prometo por la memoria de mi madre, por todas las santas del cielo, por mi propia alma si es necesario. Lo recuperaremos todo y él pagará. Oh, sí, pagará cada promesa rota, cada lágrima derramada, cada noche que pasé cosiendo ese maldito vestido, soñando con una vida que él me robó». Don Manuel levantó la vista hacia su hija y vio en sus ojos algo que lo asustó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era determinación pura, cristalizada en hielo y acero. Era el tipo de determinación que mueve montañas o las destruye en el intento. La boda de Rodrigo y Sofía se celebró 3 semanas después, en el último sábado de agosto, con toda la pompa y circunstancia que el dinero de los Villarreal podía comprar. Contrataron mariachis de Guadalajara, un grupo de 12 músicos con trajes de charro bordados en plata, que tocaron desde el amanecer hasta la medianoche.
Trajeron vino de España, cajas y cajas de Rioja, que don Esteban había mandado traer especialmente desde Veracruz. Sacrificaron 3 reses gordas para el banquete, preparadas en barbacoa al estilo tradicional, cocinándose durante toda la noche anterior en hornos cavados en la tierra. La ceremonia fue en la parroquia de San Bartolomé, la misma donde Rodrigo y Catalina habían planeado casarse. El padre Anselmo, que había conocido a Rodrigo desde niño, realizó la ceremonia con cara seria, sin la sonrisa que usualmente mostraba en las bodas. Sabía lo que había pasado con Catalina, y aunque no podía negarse a casar a Rodrigo con Sofía, tampoco podía pretender que aprobaba la situación. Sofía llegó en un vestido importado de Francia, blanco como nieve nueva, con un velo tan largo que requirió de 2 niñas pequeñas para cargarlo mientras caminaba por el pasillo central. Su madre, que había viajado especialmente desde la Ciudad de México, lloraba lágrimas de alegría, feliz de que su hija finalmente estuviera saliendo del escándalo capitalino para casarse con un hombre respetable y bien posicionado. Todo Salamanca fue invitado, con la notable excepción de los Mendoza. Don Esteban había enviado invitaciones a prácticamente cada familia del pueblo, desde los más ricos hasta los trabajadores de campo, pero la invitación para la casa de don Manuel nunca llegó. Era un insulto deliberado, pero también era una admisión tácita de culpa, un reconocimiento de que lo que le habían hecho a Catalina no tenía justificación. Catalina se quedó en su casa ese día, en la misma casa donde había pasado toda su vida, en la misma habitación donde su madre había muerto años atrás. Su padre la encontró sentada junto a la ventana, el vestido de novia extendido en su regazo, agregándole detalles con hilo dorado, perfeccionándolo con una meticulosidad que bordeaba la obsesión. «¿Qué haces, mija?», preguntó don Manuel, su voz ronca de no haber dormido en días. «Quema esa cosa maldita, ya no la necesitas, solo te hace daño verla». «Todavía no, papá», respondió ella sin levantar la vista de su trabajo, sus manos moviéndose con precisión mecánica. «Todavía lo voy a necesitar. Todo tiene su tiempo, y el tiempo de este vestido todavía no llega». Don Manuel no entendió, pero tampoco preguntó más. Su hija había cambiado desde aquella tarde terrible. Había algo en sus ojos, algo frío y decidido que le recordaba a su esposa difunta cuando tomaba una decisión importante y nada ni nadie podía hacerla cambiar de opinión. Era esa misma terquedad que había llevado a su esposa a casarse con él contra los deseos de su familia, esa misma fiereza que la había sostenido durante los años difíciles, cuando el dinero escaseaba y los hijos enfermaban. Desde su ventana, Catalina podía escuchar la música lejana de la celebración, las risas que viajaban en el viento caliente de agosto. Podía imaginar a Rodrigo bailando con Sofía, sonriendo, bebiendo, recibiendo felicitaciones de gente que 3 meses atrás hubiera estado celebrando su boda con Catalina. Cada nota musical era una puñalada, cada risa era un insulto, pero ella no se permitió llorar. Las lágrimas eran para los débiles, y ella ya no era débil. Los meses pasaron lentamente, como pasan los meses cuando se está esperando algo. Rodrigo y Sofía se mudaron a una casa nueva que don Esteban mandó construir en las tierras más altas de la hacienda, en un promontorio desde donde se podía ver todo Salamanca extendido abajo como un mapa. La casa era grande y moderna, con ventanas de vidrio traído desde Monterrey, pisos de madera importada y hasta un baño con tina de porcelana, algo prácticamente desconocido en Salamanca en esa época. Sofía decoró la casa con muebles caros traídos de México en carretas especiales, con cortinas de seda que mandó hacer a medida, con vajilla francesa que costaba más que lo que un trabajador de campo ganaba en un año. Organizaba cenas para las familias importantes, servía platillos que había aprendido a preparar en su colegio francés,
Hablaba de sus planes de abrir un salón literario donde la gente culta de Salamanca pudiera reunirse a discutir poesía y filosofía. Rodrigo parecía feliz al principio. Le gustaba la manera en que otros hombres miraban a su esposa con envidia, apenas disimulada. Le gustaba escucharla tocar el piano que habían comprado, un instrumento alemán que había requerido de 6 hombres para subirlo por el camino empinado hasta la casa nueva. Le gustaba imaginar que él también era un hombre refinado y culto, no solo un ranchero con suerte que había nacido en la familia correcta. Pero las noches eran diferentes. Cuando Sofía se dormía a su lado con crema francesa en el rostro y ruleros en el cabello, cuando la casa estaba silenciosa y oscura, excepto por el canto de los grillos afuera, Rodrigo se quedaba despierto mirando el techo, incapaz de dormir. Pensaba en Catalina, en sus manos ásperas de tanto ayudar a su padre en el taller, en cómo olía a canela y jabón de pueblo en lugar de perfumes caros, en la manera simple y directa en que lo había amado, sin exigencias ni pretensiones. Sofía era hermosa, culta, refinada, todo lo que él había pensado que quería, pero también era exigente, criticona, nunca satisfecha con lo que tenían porque siempre había algo mejor en la Ciudad de México. Se quejaba del calor, del polvo, de la falta de diversiones culturales, de lo aburridas que eran las otras mujeres del pueblo. Rodrigo comenzó a darse cuenta demasiado tarde que había cambiado amor verdadero por apariencias, sustancia por estilo, una compañera por una decoración costosa. Mientras tanto, Catalina trabajaba. Se levantaba antes del amanecer y se acostaba mucho después de que todos en la casa estuvieran dormidos. Consiguió empleo como costurera en las casas de las familias adineradas, las mismas familias que habían asistido a la boda de Rodrigo y Sofía. Era hábil con la aguja y rápida para aprender nuevas técnicas. Bordaba iniciales en pañuelos de lino, arreglaba vestidos traídos de la capital, cosía sábanas con dobladillos tan perfectos que parecían hechos por máquina. Reparaba manteles antiguos con puntadas invisibles. Cada peso que ganaba lo guardaba en una caja de madera tallada que había hecho su padre, escondida bajo su cama. No gastaba nada en sí misma. Comía lo mínimo necesario, remendaba su propia ropa hasta que las telas estaban tan desgastadas que parecían de papel. Rechazaba cualquier invitación que costara dinero. Su padre intentó convencerla varias veces de usar ese dinero para rehacer su vida. Tal vez mudarse a León o Celaya, donde nadie conociera su historia, empezar de nuevo lejos de las miradas curiosas y las lenguas chismosas de Salamanca. «No, papá», decía ella cada vez, contando y recontando las monedas en su caja con dedos que nunca temblaban. «Ese dinero tiene un propósito. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Todo el pueblo lo sabrá». La gente del pueblo empezó a murmurar sobre ella. Las comadres murmuraban cuando pasaba, las viejas beatas se persignaban, los niños la señalaban con dedos curiosos. Decían que Catalina había perdido la razón, que el desprecio de Rodrigo la había vuelto loca. La veían caminar sola al cementerio todos los domingos después de misa, arrodillándose frente a la tumba de su madre y hablando en voz baja durante horas. La veían en la iglesia, rezando con una intensidad que asustaba a las otras mujeres, sus labios moviéndose en oraciones que parecían más maldiciones que plegarias. Y siempre, siempre llevaba puesto un listón negro atado alrededor del cuello, como si estuviera de luto permanente. «Es un luto en vida», decía doña Petra, la chismosa oficial del pueblo, que sabía todo lo que pasaba antes de que pasara. «La pobre muchacha está muerta por dentro. Su alma murió el día que ese desgraciado la dejó». Pero estaban equivocados. Catalina no estaba muerta. Estaba esperando, con la paciencia infinita de alguien que sabe que la venganza es un platillo que se sirve frío, que la justicia verdadera
no se apresura. En diciembre de 1891, cuando el invierno traía noches frías y días despejados a Salamanca, Sofía anunció que estaba embarazada. Don Esteban celebró con una gran fiesta, matando otro novillo y repartiendo pulque gratis a todos los trabajadores de la hacienda. Encargó una cuna especial a un carpintero de Celaya porque no podía pedírsela a don Manuel después de todo lo que había pasado. Mandó traer a una partera especializada de Guanajuato capital, pagándole por adelantado para que se quedara en la hacienda durante los últimos meses del embarazo. Rodrigo se embriagó esa noche, no de felicidad, sino de algo que no podía nombrar, algo que se sentía más como pánico que como celebración. Cuando regresó tambaleándose a la casa nueva en lo alto de la colina, encontró a Sofía ya dormida, roncando suavemente con la boca abierta y el pelo suelto sobre la almohada. Se sentó en el portal a fumar un cigarro malo hecho con tabaco local, viendo las estrellas brillar sobre los campos oscuros, intentando imaginar su futuro como padre y encontrando solo vacío. Fue entonces cuando la vio. Catalina estaba parada al final del camino que llevaba a su casa, apenas visible bajo la luz plateada de la luna casi llena. Llevaba puesto algo blanco que brillaba fantasmal en la oscuridad, algo que flotaba con la brisa fría de diciembre. Rodrigo se frotó los ojos con fuerza, pensando que el pulque y el alcohol lo estaban haciendo ver cosas que no existían. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, ella seguía ahí, inmóvil como estatua, mirándolo fijamente con ojos que brillaban en la oscuridad como los de un animal nocturno. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose un poco, y caminó hacia ella con pasos inseguros. Mientras se acercaba, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, se dio cuenta con un horror que le heló la sangre de lo que Catalina llevaba puesto. Su vestido de novia, el que había cosido para su boda cancelada, el que debería haber guardado o quemado hace meses. El vestido estaba impecable, blanco como hueso bajo la luna, como si lo hubiera estado cuidando meticulosamente todos estos meses, esperando el momento perfecto para usarlo. «Catalina», murmuró él, su voz ronca de alcohol y miedo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué llevas eso puesto?» Ella no respondió inmediatamente. Simplemente lo miró con ojos que ya no reconocía, ojos que parecían ver a través de él hacia algo más allá, algo oscuro e inevitable que se acercaba como tormenta en el horizonte. «Vete a tu casa», le dijo Rodrigo, tratando de sonar firme y autoritario, pero solo logrando sonar asustado. «Ya no tienes nada que hacer aquí. Yo tengo una esposa, una familia en camino. Tú necesitas seguir adelante con tu vida». «Lo sé», respondió Catalina finalmente, su voz suave como terciopelo, pero con un filo de acero debajo. «Sé todo sobre tu esposa, sobre el bebé que viene, sobre la casa nueva y los muebles caros. Y yo tengo una deuda que tú vas a pagar, que tu familia entera va a pagar. Te puedo dar dinero», ofreció Rodrigo rápidamente, desesperado. «Puedo compensar lo que tu padre gastó en la boda. Solo dime cuánto fue y te lo pagaré. Mañana mismo, te lo juro». «No es esa clase de deuda», lo interrumpió ella, dando un paso hacia él y haciendo que Rodrigo retrocediera instintivamente. «No se trata de pesos y centavos. Es una deuda de promesas rotas, de sueños destruidos, de una vida que me robaste sin pensarlo 2 veces. Y esa deuda solo se paga de una manera». «Estás loca», dijo Rodrigo retrocediendo otro paso. «Completamente loca. Voy a hablar con tu padre. Necesitas ayuda, necesitas un doctor, alguien que te cure la cabeza». Catalina sonrió entonces, y esa sonrisa hizo que la sangre de Rodrigo se enfriara más que el viento helado de diciembre. Era una sonrisa sin alegría, sin humor, sin humanidad. Era la sonrisa de alguien que había cruzado una línea invisible y ya no podía regresar.
No estoy loca, Rodrigo. Estoy perfectamente cuerda. Más cuerda de lo que he estado nunca. Estoy esperando la cosecha correcta, el momento preciso, cuando todo esté exactamente como debe estar. Cuando llegue ese momento, lo sabrás, todo Salamanca lo sabrá. Y entonces cobraremos nuestra deuda, peso por peso, lágrima por lágrima, promesa por promesa rota. Se dio la vuelta bruscamente y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo, su vestido blanco flotando detrás de ella como niebla, como un fantasma, como un presagio. Rodrigo la vio desaparecer en la oscuridad, su figura blanca fundiéndose con las sombras entre los mezquites, y sintió un miedo que no había sentido desde niño cuando su madre le contaba historias de La Llorona. Corrió de regreso a su casa, cerró la puerta con tranca, echó los cerrojos y se quedó sentado en la oscuridad temblando hasta que amaneció. No le contó a Sofía sobre el encuentro cuando ella despertó. No le contó a nadie. ¿Qué podría decir? Que su exnovia lo había amenazado mientras usaba su vestido de boda. Sonaría ridículo, o peor, sonaría como si estuviera tratando de llamar la atención, de hacerse la víctima cuando todos sabían que él era el que había roto las promesas. Los meses pasaron en una mezcla confusa de normalidad y tensión creciente. La primavera llegó en 1892, trayendo consigo las lluvias de mayo que empapaban los campos y despertaban la tierra dormida. Los campos de los Villarreal comenzaron a reverdecer con las primeras siembras, pequeñas plantas de trigo que brotaban en líneas perfectas, prometiendo otra cosecha abundante. Don Esteban planeaba la cosecha más grande en años. Los precios del trigo estaban en su punto más alto en una década. Había compradores esperando desde Querétaro hasta Guadalajara, e incluso algunos agentes de haciendas más grandes en Jalisco que querían comprar grano por adelantado. Esta sería la cosecha que consolidaría la fortuna de los Villarreal por generaciones, que les permitiría comprar más tierras, expandir sus operaciones, tal vez incluso abrir una oficina en la capital. Sofía dio a luz en abril, en una noche de luna llena cuando las ranas croaban en los canales y el aire olía a flores de limonero. Fue un parto difícil que duró casi 20 horas, durante las cuales Sofía gritó y maldijo y juró que nunca volvería a tener otro hijo. Pero al final nació un varón sano, que gritaba con pulmones fuertes, con una mata de pelo negro como su padre y ojos que prometían ser claros como los de su madre. Lo llamaron Esteban, como el abuelo. El viejo estaba eufórico, más feliz de lo que nadie lo había visto en años. Repartió puros cubanos que había mandado traer especialmente desde Veracruz, organizó un bautizo suntuoso que costó casi tanto como la boda, mandó hacer anuncios en el periódico de Guanajuato capital. Este niño era su legado, la prueba de que la familia Villarreal continuaría prosperando por generaciones. Rodrigo miraba a su hijo recién nacido, con una mezcla de amor genuino y algo parecido al miedo inexplicable. El bebé era perfecto, hermoso, inocente. Pero cada vez que cerraba los ojos, cada vez que intentaba dormir, veía a Catalina en su vestido de novia, parada en la oscuridad, esperando. En junio, cuando el calor comenzó a apretar y el trigo crecía alto y verde en los campos, Rodrigo empezó a verla más seguido, no solo de noche, sino también al atardecer, a veces incluso en la distancia durante el día, siempre en los bordes de los campos, siempre con el mismo vestido blanco, siempre inmóvil como espantapájaros humano. Los trabajadores también empezaron a reportar avistamientos. Decían que había una mujer de blanco que caminaba por los surcos de noche, que tocaba las plantas de trigo con sus manos pálidas, que murmuraba palabras que nadie podía entender. Algunos decían que la habían visto arrodillada entre las plantas, como si estuviera rezando o maldiciendo.
Otros juraban que habían escuchado llantos que venían de los campos cuando no había nadie allí. «Es la novia fantasma», decían los peones en voz baja, persignándose cuando hablaban de ella. «Trae mal agüero para la cosecha. Mi abuelo me contó de una mujer así en Irapuato hace 50 años. La cosecha de ese año se perdió completamente, y la familia que la había ofendido perdió todo». Don Esteban se reía de esas supersticiones cuando le llegaban los rumores. Él era un hombre práctico, un hombre de ciencia moderna y agricultura científica. No creía en fantasmas ni maldiciones. El trigo crecía por agua, sol y tierra fértil, no por magia o brujería. Pero Rodrigo no podía reír. Sabía que no era un fantasma. Era algo mucho peor. Era justicia, esperando pacientemente su momento. Era una deuda que venía a cobrarse con intereses acumulados. Julio llegó más caliente que nunca ese año, rompiendo récords que los viejos del pueblo juraban que no se habían visto desde la sequía del 69. El cielo era azul constante, sin una sola nube, y el sol parecía quemar más fuerte cada día. Pero a pesar del calor extremo, el trigo seguía creciendo, alto y dorado, las espigas pesadas con grano. Era, contra todas las probabilidades, la mejor cosecha que la hacienda había visto en una década, tal vez en 2. Don Esteban ya contaba el dinero que ganaría. Había hecho cálculos detallados, había negociado precios con los compradores, había planeado exactamente qué haría con las ganancias. Compraría las tierras de los Navarro que lindaban con su propiedad al este. Invertiría en ganado de raza importada. Tal vez, solo tal vez, haría ese viaje a la Ciudad de México que Sofía llevaba meses pidiéndole, mostrándose en los círculos correctos, haciendo conexiones que elevarían el nombre Villarreal más allá de Guanajuato. La primera señal de problema llegó a mediados de julio, en una mañana que amaneció exactamente igual a todas las demás. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Jacinto, que llevaba 30 años trabajando para los Villarreal, encontró una sección del trigal completamente marchita. No estaba amarilla o seca como sería normal con alguna enfermedad. Estaba negra, como si alguien la hubiera quemado desde adentro, como si la vida hubiera sido drenada de cada tallo, cada hoja, cada espiga. Don Esteban inspeccionó personalmente el área, arrodillándose en la tierra caliente, tocando las plantas muertas con manos expertas. No tenía sentido. No había señales de plaga, no había insectos, no había evidencia de enfermedad fungal. Las plantas simplemente estaban muertas, como si algo hubiera absorbido su esencia vital. «Arranquen todo esto», ordenó a sus trabajadores. «Quemen el área completamente. No quiero que esto se esparza al resto del campo». Arrancaron las plantas muertas y quemaron esa sección de tierra, creando un parche negro y humeante en medio del mar dorado. Pero al día siguiente apareció otra sección muerta a varios cientos de metros de la primera. Y luego otra al día siguiente, y otra. «Es plaga», decía el capataz Tomás, un hombre que había trabajado campos toda su vida. «Algún tipo de plaga que nunca hemos visto. Hay que fumigar todo el campo con azufre y cal». Fumigaron con mezclas que habían funcionado en cosechas anteriores, con remedios que los abuelos juraban que habían salvado campos enteros. Contrataron a un agrónomo de León que llegó con libros y teorías científicas. Intentaron todo lo que se les ocurrió y lo que les recomendaron, pero la muerte seguía esparciéndose, lenta pero inexorable, como tinta en papel. Lo más extraño era que la muerte no seguía ningún patrón reconocible. No se esparcía desde un punto central como lo haría una plaga normal. No seguía las corrientes de agua que podrían indicar envenenamiento. Las secciones que morían parecían casi deliberadas, como si alguien estuviera eligiendo cuidadosamente qué plantas matar y cuáles dejar vivas. Rodrigo sabía lo que estaba pasando.
Lo supo con certeza absoluta una tarde cuando subió a la casa en lo alto de la colina y miró hacia abajo, observando todo el campo desde esa perspectiva elevada. Las secciones muertas, vistas desde arriba, no eran aleatorias en absoluto. Formaban líneas deliberadas, trazos oscuros en el dorado que deletreaban algo imposible pero innegable: Catalina. Su nombre estaba escrito en muerte a través de los campos de su familia. «Es ella», le dijo a su padre esa noche, su voz temblando. «Catalina está haciendo esto, no sé cómo, pero es ella». Don Esteban lo miró como si estuviera loco. «No digas tonterías, es una plaga, nada más. ¿Cómo diablos puede una mujer despechada matar un trigal entero? Viene por las noches y arranca las plantas una por una. No seas ridículo, muchacho». Pero Rodrigo no podía explicarlo racionalmente. No podía explicar cómo cada noche soñaba con Catalina parada en medio del campo, sus manos extendidas tocando el trigo y dejando muerte a su paso. No podía explicar cómo escuchaba su voz en el viento que soplaba desde el pueblo, contando una deuda que crecía con cada día, con cada planta muerta, con cada peso que se perdía. En agosto, cuando debía comenzar oficialmente la cosecha, cuando los trabajadores debían estar en los campos desde el amanecer hasta el anochecer, cortando el trigo dorado, la mitad del trigal estaba completamente muerto. Miles de hectáreas que deberían haber producido toneladas de grano ahora eran tierra negra y estéril, como si un fuego invisible hubiera pasado por allí. Don Esteban contrató curanderos de pueblos lejanos, viejas que conocían secretos antiguos y remedios olvidados. Trajeron al padre Anselmo para bendecir los campos con agua bendita, caminando entre los surcos durante horas bajo el sol abrasador, mientras rezaba en latín y rociaba cada sección con agua traída especialmente del río Jordán. Incluso consultaron con un agrónomo de la capital, que llegó con instrumentos modernos y teorías científicas sobre composición del suelo y ciclos de cultivo. Nada funcionaba. El trigo seguía muriendo, expandiéndose como gangrena en un cuerpo enfermo. Y con cada planta que moría, moría también la fortuna de los Villarreal. Los compradores empezaron a cancelar sus contratos cuando se corrió la voz de que la cosecha estaba fallando. No querían grano de campos malditos, decían. No querían asociar sus nombres con la familia Villarreal y la mala suerte que claramente los perseguía. Las deudas que don Esteban había contraído con los bancos para expandir la hacienda, deudas que había planeado pagar fácilmente con las ganancias de esta cosecha abundante, de repente parecían montañas imposibles de escalar. Sofía, que nunca había tenido que preocuparse por dinero en toda su vida, comenzó a darse cuenta de que las cosas estaban mal cuando don Esteban le pidió que considerara vender algunos de sus muebles más caros. Al principio se negó rotundamente, indignada de que siquiera se lo sugirieran. Pero cuando los acreedores empezaron a aparecer en la puerta, cuando el banco mandó representantes a evaluar la propiedad, cuando la comida en la mesa comenzó a ser más simple y menos abundante, tuvo que aceptar la realidad. El piano fue lo primero en irse, vendido a una familia rica de Celaya por una fracción de lo que había costado. Luego siguieron los muebles franceses, las cortinas de seda, la vajilla importada, pieza por pieza. La casa que Sofía había decorado tan cuidadosamente se fue vaciando como un cuerpo perdiendo sangre lentamente. «Todo es culpa tuya», le gritó Sofía a Rodrigo una noche de agosto, después de que los últimos muebles buenos se hubieran ido. «Dicen que tu exnovia nos maldijo. Dicen que está usando brujería contra nosotros. Dicen que todo esto es castigo por lo que le hiciste, por cómo la dejaste como un cobarde días antes de la boda». «Son solo supersticiones», respondió Rodrigo débilmente, pero ya no creía sus propias palabras.
Había visto su nombre escrito en las plantas muertas. Había visto a Catalina en sus sueños, sonriendo mientras el trigo se volvía negro bajo sus dedos. Supersticiones. Sofía se rió amargamente. Estamos perdiendo todo, Rodrigo. Todo. Mi padre me dijo que me fuera de aquí, que regresara a México con el niño antes de que nos arrastremos a la ruina contigo. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Esa fue la primera vez que se mencionó la posibilidad de que Sofía se fuera. Y una vez mencionada, la idea comenzó a crecer como las mismas plantas muertas en el campo, inevitable e imparable. Una noche de finales de agosto, cuando la desesperación había alcanzado su punto máximo, cuando don Esteban pasaba las noches bebiendo hasta perder la conciencia y Sofía ya había empezado a empacar sus cosas, Rodrigo tomó una decisión. Tenía que hablar con Catalina. Tenía que rogarle, suplicarle, ofrecerle cualquier cosa para que detuviera lo que estaba haciendo. Fue caminando hasta el pueblo a medianoche, bajo una luna que estaba empezando a menguar. Las calles estaban desiertas, solo algunos perros callejeros que lo miraron pasar con ojos que brillaban en la oscuridad. Llegó a la casa de los Mendoza y tocó la puerta con nudillos temblorosos. Don Manuel abrió, vestido con su ropa de dormir, una vela en la mano. Cuando vio quién era, su expresión se endureció hasta convertirse en piedra. «¿Qué quieres?», preguntó sin invitarlo a pasar. «Necesito hablar con Catalina. Por favor, don Manuel, solo déjeme hablar con ella». «¿Para qué? ¿Para romperle el corazón otra vez? ¿Para prometerle cosas que no vas a cumplir? Para rogarle que pare», dijo Rodrigo, y por primera vez en meses había honestidad completa en su voz. «Sé que ella está detrás de lo que está pasando con nuestros campos. No sé cómo lo hace, pero sé que es ella, y mi familia se está arruinando. Por favor, déjeme hablar con ella». Don Manuel lo observó durante un largo momento, sus ojos evaluando, juzgando. Finalmente suspiró y abrió la puerta más ampliamente. «Está en su cuarto, pero te advierto, muchacho, ya no es la misma persona que conociste. Tú la cambiaste, la convertiste en algo diferente». Rodrigo entró en la casa que una vez había visitado tan felizmente los domingos, llevando flores y sonrisas. Ahora se sentía como entrar en una tumba, fría y silenciosa y llena de muerte aplazada. Catalina lo esperaba en la sala, como si hubiera sabido que vendría. Llevaba puesto, por supuesto, el vestido de novia, perfectamente limpio y blanco bajo la luz tenue de las velas. «Catalina», comenzó él, cayendo de rodillas frente a ella en un gesto que años atrás hubiera sido romántico, pero ahora era solo desesperación pura. «Por favor, para esto. Lo que sea que estés haciendo, por favor, para. Mi familia se está arruinando. Mi padre va a perder todo lo que construyó en su vida». Ella lo miró desde arriba, con expresión tranquila, casi curiosa. «¿Y?», preguntó simplemente. «¿Acaso no perdí yo todo cuando me dejaste? ¿No perdió mi padre todo lo que había ahorrado en su vida para una boda que nunca ocurrió? Te pagaré», prometió Rodrigo desesperadamente. «Te daré todo lo que quieras, dinero, tierras, lo que sea, solo para esto». Catalina dejó escapar una risa suave que no tenía nada de alegría. «¿Dinero? ¿Tierras? No quiero tu dinero, Rodrigo. No quiero nada que tengas ahora, porque todo eso lo conseguiste sobre las ruinas de mis sueños. Lo que quiero es mi deuda pagada. Y la deuda es tu cosecha, es la fortuna de tu familia, es todo aquello que valoraste más que a mí. Pero yo te amaba», susurró él. «No», corrigió ella con voz suave pero firme. «Amabas la idea de mí. Amabas tener una novia obediente que te esperara pacientemente mientras decidías qué querías hacer con tu vida. Pero cuando apareció algo más brillante, algo que te hacía sentir importante y refinado, me tiraste como se tira un trapo viejo.
No fue personal, dijiste, como si eso lo hiciera mejor, como si no ser importante para ti fuera menos doloroso que serlo. Se acercó a él, arrodillándose para quedar a su altura. En la luz tenue de las velas, Rodrigo pudo ver las pequeñas cicatrices en sus dedos de tanto coser, las líneas finas alrededor de sus ojos que no habían estado allí un año atrás. «Voy a cobrarte, Rodrigo», continuó ella. «Voy a cobrar cada promesa rota, cada lágrima que derramé, cada noche que pasé despierta preguntándome qué había hecho mal para merecer esto. Voy a cobrar el dinero que mi padre perdió, las herramientas que vendió, los sueños que destruiste, y no voy a parar hasta que hayas perdido todo como yo perdí todo». «¿Cómo lo haces?», preguntó él con voz rota. «¿Cómo matas el trigo?». Catalina sonrió, esa misma sonrisa fría y sin humor. «No lo mato yo, lo hace el tiempo, la naturaleza, la voluntad de Dios o del diablo o de lo que sea que escucha las oraciones de una mujer despechada. Yo solo espero y rezo a mi madre muerta, le pido que me ayude, que me dé fuerzas para seguir hasta que la justicia sea servida». Y ella escucha. O tal vez es solo coincidencia, como diría tu padre. Tal vez es solo mala suerte, pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así? Rodrigo se puso de pie temblando, sabiendo que no había nada más que pudiera decir o hacer. «Eres un monstruo», murmuró. «No», respondió ella levantándose también. «Soy una mujer que aprendió que en este mundo nadie te devuelve lo que te quitan. Tienes que tomarlo tú misma. Ahora vete de mi casa antes de que mi padre te saque a golpes». Rodrigo salió de esa casa sabiendo que estaba condenado, que su familia estaba condenada y que no había nada que pudiera hacer al respecto excepto ver cómo todo se derrumbaba. Septiembre llegó, el mes en que Rodrigo y Catalina deberían haberse casado exactamente un año atrás. El trigal estaba completamente muerto ahora. Kilómetros de tallos negros y secos que crujían con el viento como huesos de esqueletos. No había nada que cosechar, nada que vender, nada que pudiera salvar a la familia Villarreal de la bancarrota total. Don Esteban tuvo que vender la mitad de las tierras que su familia había acumulado durante generaciones para pagar las deudas más urgentes. La casa grande en lo alto de la colina, la que habían construido para Rodrigo y Sofía, fue embargada por el banco. Tuvieron que mudarse de regreso a la casa vieja de la hacienda, la que había albergado a 3 generaciones de Villarreales, pero que ahora se sentía como una prisión. Sofía no esperó más. En octubre, cuando quedó claro que las cosas no iban a mejorar, empacó sus cosas y al pequeño Esteban y regresó con su familia en la Ciudad de México. La despedida fue breve y fría. «No voy a criar a mi hijo en la pobreza», le dijo a Rodrigo mientras subía a la carreta que la llevaría a la estación de tren en Celaya. «Eres un fracaso, igual que tu familia. Mi padre tenía razón sobre los rancheros provincianos. Nunca debí haberme casado contigo». Rodrigo la vio partir sin decir palabra. Parte de él se sintió aliviado. Sofía había sido hermosa, refinada, todo lo que pensó que quería, pero nunca lo había amado realmente, no como Catalina lo había amado. Sofía había amado el dinero, la posición social, la idea de ser la esposa de un hacendado rico. Ahora que el dinero se había ido, ella se iba también. Don Esteban murió en noviembre. Algunos decían que de pena, otros que de vergüenza. Una mañana simplemente no despertó. Su corazón cansado finalmente rindiéndose después de meses de estrés y desesperación. Rodrigo ni siquiera tuvo dinero suficiente para un funeral decente. Lo enterraron en una tumba simple en el cementerio del pueblo, con solo una cruz de madera para marcar el lugar donde yacía el hombre que una vez había sido uno de los terratenientes más ricos de Salamanca. Rodrigo
Se quedó solo en lo que quedaba de la hacienda, viviendo en una casa de peones, porque la casa principal tuvo que ser vendida también. Trabajaba los campos que aún les pertenecían, campos que habían sido de su familia durante generaciones y ahora le pertenecían solo por la gracia de los acreedores que esperaban algún tipo de pago. Fue en diciembre de 1892, exactamente un año después, de que viera a Catalina por primera vez en su vestido de novia, cuando ella finalmente vino a cobrar la deuda completa. Rodrigo la encontró esperándolo una mañana fría frente a la casa de peones donde ahora vivía. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranja y rosa, y Catalina estaba parada allí como si hubiera estado esperando toda la noche. Llevaba puesto el vestido de novia una última vez, perfectamente limpio y blanco, como si acabara de salir de la costurera. Pero ahora en sus manos llevaba algo más, un contrato de compra, varios documentos legales con sellos oficiales y firmas notariales. «¿Qué es esto?», preguntó Rodrigo, aunque una parte de él ya lo sabía. «Las tierras que tu padre vendió para pagar las deudas», explicó Catalina con voz completamente tranquila, como si estuviera discutiendo el clima. «Las compré todas, cada hectárea, con el dinero que ahorré cosiendo durante más de un año, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche todos los días, sin descanso, y con un préstamo del banco que respaldó mi padre con su taller, con sus herramientas, con todo lo que tiene». Rodrigo tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Era todo legal, todo oficial. Catalina Mendoza era ahora dueña de más de 1000 hectáreas de tierra que habían pertenecido a los Villarreal. Las había comprado al precio más bajo posible, cuando don Esteban estaba tan desesperado que habría vendido a cualquier precio. «¿Cómo?», comenzó él, pero no pudo terminar la pregunta. «Te dije que trabajé», respondió ella simplemente. «Cada día, cada noche. Cosí hasta que mis dedos sangraban y luego seguí cosiendo. Rechacé comida para ahorrar cada centavo. No gasté ni un solo peso en mí misma. Todo, absolutamente todo, fue a esa caja bajo mi cama. Y esperé. Esperé el momento exacto, cuando las tierras cayeran a su precio más bajo. Cuando tu familia estuviera tan desesperada que vendería al primer comprador que apareciera con efectivo. Pero el trigal», insistió Rodrigo. «¿Cómo lo mataste? Brujería, un pacto con el diablo». Catalina se encogió de hombros delicadamente. «¿Importa? Tal vez fue brujería, tal vez fue coincidencia, tal vez simplemente recé con la suficiente intensidad como para que Dios o el universo o lo que sea que gobierna estas cosas decidiera darme lo que pedía. O tal vez, y esto es lo más probable, simplemente fue mala suerte, una plaga desconocida, el clima extraño, todas esas cosas que los agricultores llaman actos de Dios cuando pierden sus cosechas. La verdad es que no importa cómo pasó, lo que importa es que pasó, y aquí estamos». Le extendió otro documento, un contrato de trabajo escrito en la misma letra legal y formal. «Ahora, sobre esta casa donde estás viviendo y las tierras que todavía trabaja tu familia, también son mías. Las compré la semana pasada. Así que tienes dos opciones. Puedes irte, buscar tu suerte en otro lugar, tal vez ir a la ciudad a buscar a tu esposa refinada y ver si te recibe ahora que no tienes nada. O puedes quedarte y trabajar para mí». «¿Trabajar para ti?», repitió Rodrigo incrédulo. «Como peón. Vas a sembrar esta tierra, vas a cuidar los nuevos campos que voy a plantar, y cada peso que ganes, cada gota de sudor que derrames, será un pequeño pago de la deuda que me debes. Te pagaré el salario mínimo legal, te daré una casa para vivir, comida básica. Es más de lo que tú me dejaste a mí».
Rodrigo la miró con odio puro, con rabia impotente, pero también con la comprensión terrible de que no tenía opciones. Sin dinero, sin familia que lo respaldara, sin tierra propia, no era nada en el México de 1892. Si se iba, probablemente moriría de hambre en algún camino. Si se quedaba, viviría con la humillación constante de servir a la mujer que había traicionado. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no simplemente me destruyes completamente? ¿Por qué dejarme vivir para trabajar para ti? Catalina se acercó a él, tan cerca que Rodrigo pudo ver las cicatrices en sus dedos, pudo oler el jabón simple que usaba, tan diferente de los perfumes franceses de Sofía. Porque la muerte sería demasiado fácil para ti, sería misericordiosa. Y yo no me siento misericordiosa, quiero que vivas, Rodrigo, quiero que vivas muchos años, trabajando la tierra que debería haber sido tuya, viendo cómo yo prospero mientras tú sobrevives con lo mínimo. Quiero que recuerdes cada día lo que perdiste, lo que tiraste cuando me dejaste. Quiero que la memoria de lo que pudiste haber tenido te carcoma desde adentro, lentamente, durante décadas si es posible. Le extendió el contrato con mano firme. Tienes hasta mañana para decidir. Si aceptas, empiezas el lunes. Si no, quiero esta casa vacía antes del anochecer y nunca más quiero ver tu cara en mis tierras. Se dio la vuelta para irse, su vestido de novia arrastrándose por el polvo del camino. Pero antes de alejarse completamente, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Ah, y Rodrigo, gracias por enseñarme algo muy valioso. ¿Qué?, preguntó él amargamente, sabiendo que se arrepentiría de preguntar. Que las promesas de los hombres no valen nada, pero la paciencia de una mujer vale todo, y la venganza de una mujer despechada vale incluso más. Rodrigo firmó el contrato al día siguiente porque no tenía otra opción. Durante los siguientes 18 años, hasta su muerte en 1910, justo cuando la revolución comenzaba a rugir por todo México, trabajó las tierras que habían sido de su familia, viendo cómo Catalina las convertía en una operación próspera y exitosa. Ella resultó ser una administradora excelente, mejor que don Esteban había sido nunca. Trataba a sus trabajadores justamente, pagaba salarios decentes, invertía en técnicas agrícolas modernas. Las tierras que había comprado florecieron bajo su gestión, produciendo cosechas abundantes año tras año. Se volvió rica, no tan rica como los Villarreal habían sido en su apogeo, pero cómoda, respetada, independiente. Nunca se casó. Nunca se quitó el listón negro del cuello que marcaba su luto eterno por la vida que nunca tuvo. Los domingos iba a la iglesia con el vestido de novia, guardado cuidadosamente en un baúl en su cuarto, un recordatorio de lo que había perdido y lo que había ganado a cambio. La gente del pueblo la llamaba la novia eterna, y contaban su historia en susurros, mezclando verdad con leyenda, hasta que ya nadie sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra. Algunos decían que era una bruja que había maldecido los campos de los Villarreal. Otros decían que simplemente había sido una mujer inteligente que aprovechó la mala suerte de una familia. Los más románticos decían que su amor había sido tan fuerte que cuando se convirtió en odio, ese odio tuvo el poder de mover montañas o, en este caso, de matar cosechas enteras. Rodrigo envejeció trabajando los campos que una vez habían sido suyos, su espalda doblándose con los años como la de cualquier peón, sus manos callosas sangrando con cada cosecha. Nunca volvió a ver a Sofía o a su hijo Esteban. Escuchó rumores de que ella se había casado de nuevo en la Ciudad de México, con un militar que tenía dinero y conexiones. El pequeño Esteban, su hijo, creció sin conocer realmente a su padre, criado como hijo de otro hombre.
Rodrigo murió solo en enero de 1910 en la misma casa de peones donde había vivido durante casi 2 décadas. No tuvo un funeral elaborado, no hubo lágrimas ni lamentos. Fue enterrado en una esquina olvidada del cementerio del pueblo, con una cruz simple de madera que la lluvia y el sol borraron en pocos años. Catalina asistió a su funeral, vestida completamente de negro, con su listón de luto y el vestido de novia cuidadosamente doblado bajo el brazo. Mientras bajaban el ataúd de madera simple a la tierra fría, ella se acercó al borde de la tumba abierta y dejó caer el vestido blanco sobre la caja. «La deuda está pagada», murmuró a la tumba, lo suficientemente alto para que algunos de los presentes la escucharan. «Ya no necesito esto. Ya no te necesito a ti. Eres libre, Rodrigo. Y yo también soy libre». Se alejó del cementerio con la espalda recta y la cabeza alta, sin lágrimas, sin mirar atrás. Las tierras que había comprado las fue distribuyendo gradualmente entre los trabajadores que habían sido leales a ella, asegurándose de que ninguna familia volviera a perder todo por las decisiones egoístas de un solo hombre. Estableció un sistema donde cada familia trabajadora tenía una participación en las ganancias, donde los hijos de los peones podían heredar tierras, donde nadie dependía completamente de la voluntad caprichosa de un patrón. Don Manuel, que había vivido lo suficiente para ver a su hija no solo sobrevivir, sino triunfar, murió en paz en 1911, sabiendo que Catalina había recuperado no solo el dinero perdido, sino su dignidad, su poder, su futuro. Fue enterrado junto a su esposa, y Catalina mandó hacer una tumba hermosa para ambos, tallada en cantera rosa de las canteras locales, con sus nombres y fechas grabados en letras que durarían siglos. Catalina Mendoza vivió hasta 1925, convirtiéndose en una de las mujeres más respetadas y más temidas de Salamanca. Cuando murió a los 57 años, había acumulado no solo riqueza, sino reputación. Era conocida como justa, pero implacable, generosa con los leales, pero despiadada con los traidores. La enterraron junto a sus padres, en un funeral al que asistió medio pueblo, sin el listón negro que había llevado durante más de 30 años. Ya no necesitaba estar de luto. Su deuda había sido pagada, su justicia había sido servida, su historia había sido escrita en los campos de Salamanca con sudor, lágrimas y determinación inquebrantable. Los viejos del pueblo todavía cuentan su historia, especialmente en septiembre cuando llega el tiempo de cosecha. Dicen que en las noches, cuando el viento sopla entre los trigales dorados de lo que una vez fueron las tierras de los Villarreal, se puede ver una figura blanca caminando entre los surcos, tocando las plantas con manos pálidas, murmurando palabras que suenan como oraciones o maldiciones, dependiendo de quién esté escuchando. Algunos dicen que es el fantasma de Catalina, todavía vigilando las tierras que ganó con su paciencia y su dolor, asegurándose de que nunca más se cometan injusticias en esos campos. Otros dicen que es solo niebla, luz de luna reflejada en el rocío, imaginación de campesinos supersticiosos que necesitan dar forma visible a sus miedos. Pero los que conocieron la verdadera historia, los descendientes de aquellos que vieron todo suceder, saben mejor. No es un fantasma, porque Catalina no necesita serlo. Su presencia sigue viva en cada campo bien trabajado, en cada familia de trabajadores que posee su propia tierra, en cada mujer que se niega a aceptar la injusticia sin luchar. Es un recordatorio grabado en la tierra misma de que las promesas tienen peso, de que las deudas siempre se pagan eventualmente y de que nunca hay que subestimar la paciencia de una mujer que espera el momento exacto para cobrar lo que le deben. Porque la justicia puede llegar tarde, puede llegar disfrazada de mala suerte o coincidencia,
pero eventualmente llega. Y cuando lo hace, llega completa. La historia de Catalina Mendoza, la novia que esperó la cosecha para cobrar su deuda, se convirtió en leyenda en el Bajío. Las madres se la contaban a sus hijas como advertencia sobre qué tipo de hombres evitar. Los padres se la contaban a sus hijos como lección sobre la importancia de cumplir las promesas. Y en Salamanca, durante más de un siglo, ningún hombre se atrevió a romper un compromiso de matrimonio sin pensar dos veces en lo que podría costarle, porque todos recordaban a Catalina, parada en los campos con su vestido de novia, esperando pacientemente mientras la cosecha crecía, sabiendo con certeza absoluta que cuando llegara el momento de la cosecha, ella también cosecharía lo que le debían. Y cosechó abundantemente, con intereses, con justicia, con la satisfacción fría y completa de una deuda pagada en su totalidad. Esa es la verdadera historia de la novia que esperó la cosecha, una historia de amor convertido en acero, de paciencia recompensada, de justicia servida fría como el viento de diciembre en los campos de Guanajuato. Una historia que recuerda que en este mundo las mujeres despechadas no siempre lloran y se rinden. A veces esperan, planean, trabajan, y cuando el momento es correcto, cobran cada centavo de lo que les deben con intereses acumulados durante años de paciencia implacable. Y así termina la historia, no con un fantasma aterrador, sino con algo más aterrador todavía, con la memoria de una mujer real que se negó a ser víctima y se convirtió en su propia salvadora, en su propia vengadora, en su propia justicia. Una mujer cuyo nombre todavía se susurra con respeto y miedo en los campos de Salamanca, más de 100 años después de su muerte.